Bueno, para el laboratorio de esta semana, pues el tema es polarizaciones de los transistores y me imagino que ya esta semana pues ya han de haber tenido la introducción de qué es un transistor y cómo funciona. Así que aquí está la guía, pues es algo larga y tiene bastante tiempo para entregarla. Creo que es antes del segundo parcial que van a tener para entregar esta guía. Y bueno, pues aquí se muestran una serie de circuitos a los cuales se les van a sacar los datos, ya sea de manera teórica como experimental en el software de Multisim. Así que aquí tenemos la polarización de base por divisor de tensión, polarización de emisor con dos alimentaciones. Y luego tenemos una parte ya más de utilización de los transistores. Aquí se ha modelado pues el funcionamiento de compuertas mediante transistores. Así que ustedes las arman y ven el comportamiento. Aquí en la salida casi siempre es el LED. Bueno, siempre tenemos como salida el LED porque está pensado para un laboratorio presencial, pues para que ustedes pudieran ver los estados que podía tener. Y decirles que esto es de analógica, pero si recuerdan en matemáticas también se llevaba como lógica. Así que pues es prácticamente lo mismo. Solo es comprobar los estados que van a tener estos comportamientos. Y pues ya en el entregable, pues ustedes entregan solo esta página de aquí. La rellenan. Si se fijan, para las polarizaciones de diodos se ha pedido tanto los valores teóricos como los prácticos, que recordemos que el práctico es la parte de simulación. Y ustedes solo anotan aquí los valores para ir comparando. Ya vamos a ver qué comportamiento tiene y si puede haber alguna diferencia. Eh, y para los demás ejercicios, pues solo se ha pedido que rellenen esta tabla. La salida en AAN, la salida en ANAN, en AOR y en ANOR. Y aquí están las diferentes posibilidades que puede tener la entrada de cada uno de estos circuitos. Así que empecemos con el ejemplo de esta vez. Quiero ver dónde lo tengo aquí. Aquí tenemos este circuito. No le voy a decir qué tipo de polarización es, pero para entrar en el análisis de este tipo de circuitos, recomendable es ver los voltajes que conocemos. ¿Qué voltajes conocemos? Pues aquí tenemos 10 voltios, aquí menos 2 voltios, obviamente porque están las fuentes directamente, y aquí tenemos 0 voltios. Y en este caso, en este tipo de polarización, ya con la práctica van a ver que es más de intuición. O sea, la práctica nos da esa intuición de qué más o menos está pasando. Así que yo al ver esta resistencia en esta posición, pues me imaginaría que no hay una corriente aquí significativa en esta. Y por lo tanto, pues aquí tampoco voy a tener voltaje. Así que aquí de entrada ya sé que es cero. Así que si nos vamos a nuestra tablita, ya sabemos que el voltaje teórico, pues en la base, pues sería cero. Siguiendo con eso, el voltaje aquí vemos como el símbolo de un diodo y de hecho, aquí hay una caída de 0.7. Así que si tenemos 0 voltios aquí, pues aquí tendríamos 0.7 menos. Así que ya de entrada sabemos también que en el emisor pues tenemos menos 0.7. Voltaje en el emisor pues sería menos 0.7. Ojo, hay que tomar en cuenta de que aquí he empezado a hacer mi referencia 0 voltios con respecto a tierra, pues obviamente aquí voy a tener 0.7 con respecto a tierra. Si yo mido entre acá y acá, pues voy a tener otro voltaje en esta resistencia. Así que hay que tener en cuenta eso, que los voltajes siempre que se les pide aquí, si no están con respecto a otra cosa, como por ejemplo pues estos van a ser con respecto a la tierra. Así que teniendo este circuito, pues aquí tenemos menos 0.7 y menos 2. Eso nos está diciendo que aquí hay una corriente en esta resistencia igual al valor, permítanme saco la calculadora, pues tenemos menos 2 menos 0.7. Entonces tendríamos
menos 2 menos 0.7 serían menos 1.3. Menos 1.3, permítanme. Bueno, pongámoslo en valores absolutos. 1.3 entre 1K. Entre 1000 serían pues 1.3 miliamperios. Así que ya sabemos que la corriente en el emisor pues es 1.3 miliamperios. Así que si nos piden ese dato, corriente en el emisor, 1.3. En este caso pues pondría mili aquí, porque me están detallando que son amperios las unidades. Pues aquí le pongo el mili. Así que corriente en el colector pues sería la misma. 1.3. O sea que, bueno, no. Sí, para la resolución de este tipo de ejercicios, pues como no conocemos este voltaje, pues no podríamos saber esta resistencia, esta corriente. Así que se asume que la misma corriente que está en el emisor, pues está en el colector. Ya en la práctica puede que varíe, pero es porque no se ha diseñado bien el circuito y se está poniendo en algún estado que no es permitido el transistor, pues. Recordemos que él internamente no solo se modela idealmente, sino que hay unas capacitancias entre la base y el colector y otra serie de elementos. Así que para el comportamiento de este ejercicio, pues tomaremos que idealmente la corriente en el emisor es la misma del colector. Y si ya tenemos la corriente en el emisor, entonces conocemos también el voltaje que está tomando esta resistencia. Multiplicamos los 3.6 por los 1.3. 3.6 por los 1.3, pues nos da 4.68. Así que esta resistencia está consumiendo 4.68 y aquí tenemos un voltaje de 10. Entonces, si restamos los 4.68 a los 10, pues tendremos el voltaje del colector. Así que esto menos 10, 5.32 en el colector. Recordemos que esto está medido con respecto a la Tierra. Así que 5.32. Voltaje en el colector, 5.32. Y nos piden después voltaje en el colector con respecto al emisor. Así que ya tenemos estos dos valores. Y si sumamos, bueno, en este caso sería restar 5.32 menos 0.07, lo cual nos daría una suma. Así que serían 6.02, ¿no? Comprobemos. 5.32 más 0.7. Sí. Y la corriente en la base, pues habíamos asumido que era 0. Teniendo estos datos, pues aquí la ganancia, entonces tenemos que la ganancia B de C es la corriente en el colector entre la corriente en el emisor, pero como habíamos asumido que es 0, pues nos daría una ganancia infinita, lo cual no puede ser. Así que este dato pues lo dejamos así en blanco porque teóricamente no se está dando esto. Es lo que hemos asumido, tampoco va a ser totalmente cierto. Ya vamos a ver en la práctica qué es lo que pasa. Si nosotros simulamos el circuito, yo voy a poner probetas. Y recordemos que el voltaje primero que habíamos visto es aquí. Menos 31.81 milivoltios. Así que son datos que vamos a ir anotando aquí. Menos 31.81. No, 8, perdón. 31.8 milivoltios. Son unidades bien pequeñas, así que sí, estamos cerca. Teóricamente, pues así se resuelve y las asunciones que tomamos no van a corresponder enteramente a la realidad. El simulador sí se apega bastante a la realidad porque toma bastantes parámetros de este transistor. Así que tenemos que aquí hay 31.8 milivoltios y el siguiente dato que nos pedía es el voltaje en el colector. Así que yo vengo y tomo otra probeta, pongo aquí 5.76. Y si vamos a ver,
5 puntos está bastante cerca. 5.76. 5.76. Luego el voltaje en el emisor. Con otra probeta. Menos 810 milivoltios. Sería menos 0.81. Menos 0.81 voltios. Recordemos que por 10 a la menos 3 serían lo mismo, 810 milivoltios que 0.81 voltios. Y vemos que sí estamos bastante cerca. Así que la manera de cómo lo estamos analizando, pues sí se apega bastante a la realidad. Si ya queremos lograr estos datos así de precisos, pues tendríamos que tomar en cuenta muchos otros valores internos del transistor y no así idealmente como lo estamos tomando. Luego, pues nos pedía el voltaje colector emisor. Para este caso sí necesitaría yo ocupar una probeta de voltaje diferencial y aquí la tenemos. Entonces yo mido aquí con respecto a este 6.57. Veamos, sí, 6.57. De ahí el voltaje de la base. Nosotros habíamos asumido que era 0. Así que de igual forma aquí tengo una probeta de amperaje. Me la marca en el otro sentido porque obviamente aquí tenemos un voltaje menor que un voltaje mayor, entonces la corriente iría en aquel sentido. Menos 81, perdón, iría en este sentido porque aquí tenemos un voltaje mayor que aquí. Así que iría en este sentido, pero él automáticamente la puso para allá. Y si nos fijamos, pues está tomando el signo negativo aquí. Así que en realidad la corriente va del más positivo al más negativo. Y como aquí teníamos menor voltaje, pues iría en este sentido. Y sí, la corriente de la base se mide entrando hacia la base. Así que tenemos menos, perdón, serían 11.8 microamperios. Lo anotamos, 11.8 microamperios. Así que micro es una unidad muchísimo más pequeña que, o sea, es 10 por 10 a la menos 3 veces la de mili, así que la asunción que hemos hecho pues estaría buena. Luego nos pide el voltaje, la corriente en el colector. Y aquí tengo yo mi otra probeta. En el colector 1.18 miliamperios. Veamos cuánto teníamos. Sí, 1.18 mili. Aquí el porcentaje es menor. Y sigamos. Que nos pide el voltaje en el emisor, ¿verdad? Digo, corriente en el emisor, perdón. 1.19. Se puede asumir, que teorías son la misma corriente, tanto la del colector como la del emisor. Así que la anotamos 1.19 miliamperios. Y en este caso sí podríamos calcular un beta, que sería bastante alto. Veamos cuánto es. Sería la corriente en el colector, 1.18, entre la del emisor. Si movemos el puntito 3 décimas, 1, 2, 3, tendríamos 0.0118. Ya tenemos que es de 100 aquí. Más adelante pues vamos a ver cómo se leen los datasheets, perdón, de los elementos. En este caso pues aquí he puesto yo uno ideal, o sea, más apegado al ideal, con unos valores que puede soportar muchísimo más grandes que uno convencional. Aquí en la guía, pues yo les he detallado un modelo, el BC548, porque es el que teníamos en los laboratorios. Y él tenía ganancias ya preestablecidas pues en los datasheets. Pero de seguro aquí en el simulador, pues han puesto uno que tenga una ganancia estrictamente de 100. Y es por eso que hay una corriente de base. Y es así como lo va resolviendo, quizás por métodos iterativos hace todo esto, pero
Eso ya es como él lo está resolviendo internamente. No, no nos interesa porque el método que tenemos pues es el de ir poniendo voltajes que conocemos. Así que aquí de pasada podemos poner otra que diga tolerancia, no sé, porcentaje de error, llamémoslo así. Error y hacer los cálculos a ver cuánto nos hemos desplazado del valor teórico. Recordemos que la fórmula pues sería el voltaje práctico menos el teórico entre el voltaje práctico. Aquí habría un porcentaje de error del 100% porque el teórico es pues cero. Y aquí pues ya habría una pequeña diferencia igual en estas, así. Pero nada, así que esta es la guía y como les digo, estos ejercicios pues es para que ustedes los hagan y vean cómo se comporta. Igual solo van a entregar esta tabla de aquí. Así que el laboratorio de esta semana pues es cortito. Sí, es largo en lo que ustedes tienen que resolver, pero esto es totalmente práctico. O sea, solo para que miren el funcionamiento, como les repito. Y esto sí tienen que estar calculando valores. Y ya vieron que es sumamente sencillo, pues resolverlos porque solo es de ir anotando los valores que ya se conocen. Pues así a simple vista se pueden ver. Por lo menos aquí tenemos 5 menos 5 voltios, 0 voltios, igual que el anterior. Aquí pues puede haber un divisor de tensión. Este voltaje lo conocemos. Igual se asume que aquí la corriente es cero. Y de aquí igual forma ya sabemos que este voltaje es cero. Por lo menos aquí, por lo tanto aquí es 0.7 voltios mayor que este punto, o sea, aquí es 0.7 voltios, ya tenemos una corriente de base. En los datasheet les voy a enseñar yo cómo encontrar la ganancia de este transistor y con eso pueden resolver todo esto, pero como les repito, este laboratorio es corto y esto es lo que tienen que estar resolviendo y tienen bastante tiempo para hacerlo, así que nada, gracias.